La Voz de América presenta. «150 años de abusos contra niños indígenas. Hoy, el presidente Biden ofrece disculpas por el papel del gobierno estadounidense en estas atrocidades». Blinken aborda con el primer ministro libanés la crisis Israel-Hezbollah en su última parada antes de regresar a Washington. Texas en el centro de la contienda electoral. Ambos candidatos hacen campaña abordando derechos reproductivos e inmigración. 35 años después, revive la controversia con una nueva sentencia a los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres. Les saluda Yasmín López, esto es El Mundo al Día. Hoy el presidente Joe Biden hizo historia al ofrecer una disculpa formal a los miles de niños indígenas que sufrieron abusos en internados a lo largo de Estados Unidos durante 150 años. Jacopo Luzzi siguiendo la noticia desde la Casa Blanca. Jacopo, adelante. Bueno, Yasmín, Biden se disculpó por el pecado de un sistema de internados administrados por el gobierno que durante décadas, como tú dijiste, separó a la fuerza a los niños de sus padres, calificándolo como una mancha en la historia estadounidense, un capítulo oscuro de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente dijo que nada se borra y que es importante reconocer todo, lo malo, lo bueno y la verdad de este país. El presidente Joe Biden se disculpó formalmente este viernes en Arizona por el papel del gobierno federal en la gestión de internados donde 19,000 niños indígenas enfrentaron abusos, negligencia y la eliminación de sus identidades tribales. Casi 1,000 murieron mientras asistían a las escuelas. Debemos conocer lo bueno, lo malo, la verdad de quiénes somos como nación. Eso es lo que hacen las grandes naciones. No borramos la historia, hacemos historia, aprendemos de la historia y recordamos para poder sanar como nación. Fue la primera vez que un presidente estadounidense se disculpó por los abusos que se cometieron durante más de un siglo bajo la supervisión del gobierno federal. Su secretaria del Interior, la primera indígena que integra un gabinete presidencial, hizo eco al presidente. Hoy es un día para recordar, pero también para celebrar nuestra perseverancia. A pesar de todo lo que ha pasado, todavía estamos aquí. Desde principios del siglo XIX hasta finales de la década de 1960, el gobierno estadounidense separó a los niños indígenas de sus familias y hogares, con el fin de borrar sus vínculos tribales y sus prácticas culturales. Ya era hora de que se hiciera. Francamente, no hay excusa para que esta disculpa haya tardado 50 años en hacerse. Los críticos dicen que Estados Unidos todavía tiene mucho trabajo por delante para reparar el daño causado durante generaciones por sus propios internados para niños indígenas. El presidente Biden este año firmó una legislación que ha entregado más de 45,000 millones de dólares en dinero federal a las naciones tribales y en particular a los sistemas de infraestructura y salud en las reservas. A menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales, los demócratas han estado haciendo un esfuerzo para atraer a los votantes nativoamericanos. Arizona, recordamos, es uno de los 7 estados clave indecisos donde los indígenas representan más del 6% de la población. Así es, Jacopo, gracias por la información. Bien, el secretario de Estado Antony Blinken concluyó su gira por el Medio Oriente y hoy se pronunció desde Londres. Carolina Valladares con la noticia. Yasmín, desde Londres, su última parada de esta gira, el secretario Blinken ha hecho un llamado urgente a buscar una solución diplomática al conflicto en el Líbano que enfrenta a Israel con Hamas. Los días previos, esta semana Blinken ha estado en Israel, Arabia Saudita y Qatar, donde ha anunciado que se retoman las negociaciones en los próximos días para buscar un alto el fuego entre Israel y Hamas. Día de reuniones del secretario de Estado Antony Blinken en Londres con líderes árabes tras su gira por Oriente Medio. Entre los cara a cara, uno con el primer ministro interino del Líbano. Dijo Blinken que ambos países coinciden en que una resolución diplomática es la única vía para poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah. Tenemos un sentido de urgencia real para llegar a una resolución diplomática y la plena implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera que pueda haber seguridad real a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. Blinken también abogó por la protección de civiles en Beirut, al tiempo que aseguró que Estados Unidos no quiere
pide una campaña israelí prolongada en el Líbano. En un encuentro posterior con el ministro de Asuntos Exteriores jordano, el máximo diplomático hashemita expresó su preocupación a Blinken por lo que calificó como una limpieza étnica en Gaza. La situación humanitaria es realmente difícil. Ahora miramos al norte de Gaza, donde vemos que se está llevando a cabo una limpieza étnica. Y eso tiene que terminar. En las últimas semanas, las fuerzas israelíes han intensificado su campaña militar en el norte de Gaza, entrando en recintos hospitalarios 2 veces en 24 horas, según funcionarios gazatíes. Mientras en el sur, al menos 26 palestinos murieron en ataques nocturnos contra Han Yunis. Desde que comenzó la guerra hasta el día de hoy dicen habrá tregua, pero nada. Con su escala en Londres, Blinken pone fin a una gira donde anunció la reanudación de las negociaciones en los próximos días para un alto el fuego entre Israel y Hamás. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y mientras esperan los resultados de las nuevas negociaciones, las fuerzas israelíes continúan bombardeando Gaza y el Líbano, donde 3 periodistas perdieron la vida. Nos informa desde Beirut, Joan Cabasés. A las 3:30 de la mañana, Israel ha bombardeado un hotel en medio de la nada, donde se hospedaban 18 periodistas en el sur del Líbano. Ha ocurrido en Hasbaya, un municipio alejado de la zona de combate. El ataque, que no ha tenido aviso previo, ha matado a 3 informadores y ha dejado heridos de distinta consideración. En el hotel dormían trabajadores de 7 medios de comunicación distintos, tanto libaneses como regionales. Uno de los fallecidos trabajaba para Al-Manar, medio vinculado al grupo político y militar Hezbollah. Los otros 2 fallecidos trabajaban para Al-Mayadin, medio de comunicación proiraní, cuyas oficinas y cuyos periodistas Israel ya había bombardeado durante este año de guerra en Líbano. Según el Comité para la Protección de Periodistas, Israel habría asesinado más de 120 reporteros desde octubre de 2023, la gran mayoría de ellos palestinos de la Franja de Gaza, mientras la Organización Mundial de la Salud asegura que los bombardeos israelíes han llevado al cierre de 100 centros médicos en Líbano, que suponen 1/3 de todos los que existen en el país. El ministro de Sanidad del Líbano, de hecho, indica que los ataques israelíes habrían alcanzado 55 hospitales. Sobre el terreno, el campo de batalla ruge con fuerza. El ejército de Israel ha anunciado hoy las bajas de 5 reservistas en suelo libanés en combates contra Hezbollah. Desde el inicio de la invasión terrestre a inicios de octubre, son 27 los soldados israelíes muertos en Líbano. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Beirut. Con diferentes agendas, pero ambos con el propósito de captar el mayor número de votantes, hoy Kamala Harris y Donald Trump hacen campaña en el estado de Texas. Por ahora, Laura Sepúlveda nos cuenta cómo van las encuestas a tan solo 11 días para las elecciones. La ventaja de 1 o 2 puntos en las encuestas imposibilita predecir quién podría ser el próximo residente de la Casa Blanca. Pero sondeos recientes sugieren un aumento del apoyo al republicano Donald Trump entre hombres hispanos, mientras la demócrata Kamala Harris encuentra nuevo respaldo entre mujeres blancas. Ambos nominados visitan Texas este viernes. Tras su llegada, Trump lanzó acusaciones sin presentar evidencia. Durante los últimos 4 años, este estado se ha convertido en una plataforma para que Kamala importe su ejército de pandillas inmigrantes y criminales extranjeros ilegales. En una entrevista radial este jueves, Trump negó ser un dictador tras los comentarios de su ex asesor de seguridad John Kelly, que según él, miente. Las descalificaciones recíprocas continúan, algunas de forma directa o a través de aliados. Se comporta de forma tan alocada y se ha vuelto tan común que la gente ya no se lo toma en serio. Estoy aquí para explicarles que el hecho de que actúe de forma tan ridícula no significa que su presidencia no sea peligrosa. En Phoenix, Arizona, un sujeto fue arrestado tras prenderle fuego a una caja de correo en la que había votos. Según el Departamento de Bomberos, alrededor de 20 quedaron destruidos. Mientras, el Washington Post anuncia que no apoyará a candidato alguno, rompiendo una tradición de décadas. El anuncio llega 2 días después de que el editor del diario Los Angeles Times impidiera a la gerencia periodística publicar un editorial apoyando a Kamala Harris. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El descontento en comunidades latinas de Chicago por la ayuda que reciben solicitantes de asilo y también por la falta de una reforma migratoria integral plantea una importante interrogante. ¿Cuánto peso tendrán estos temas a la hora de votar? Enrique García Fuentes conversó con ellos y nos acompaña en directo. Enrique, ¿qué te ha dicho la comunidad? Hola, ¿qué tal? Pues te comento que ese descontento que mencionas pues está siendo la comidilla de la comunidad latina aquí en Chicago. Tradicionalmente los latinos han votado por el Partido Demócrata, pero ahora líderes comunitarios están diciendo que eso podría cambiar en estas elecciones presidenciales. Y esto porque según ellos se está ayudando demasiado a los inmigrantes que buscan asilo y se ha ignorado a aquellos inmigrantes que han estado en el país por décadas sin documentos. En los barrios latinos de Chicago, inmigrantes expresan frustración porque alegan que cuando llegaron a Estados Unidos hace décadas no recibieron la ayuda que actualmente se ofrece a inmigrantes recién llegados que buscan asilo. Mucha gente está molesta, yo también igual, porque mucha gente tenemos tiempo de estar aquí en Estados Unidos. Ahora los que están llegando, todo lo tienen. Ese descontento, según este líder comunitario abiertamente republicano, podría reflejarse en las próximas elecciones presidenciales si muchos votantes latinos prefieren a Donald Trump, aunque no lo manifiesten. Han entrado 48,000 venezolanos aquí a la ciudad de Chicago. Se les ha dado vivienda, se les ha dado tarjeta médica, dinero mensual, permiso para trabajar, dinero por la EBT. En el 2020, el presidente Joe Biden salió victorioso en Illinois y recibió el 68% del voto latino del estado, según la agencia de noticias AP. Biden se impuso en el condado Cook, el más poblado de todo el estado y que incluye a Chicago. El resto de Illinois votó por Trump, principalmente en la región sur de la entidad. La vicedirectora de programas de Alianza Américas dice que el voto latino no es homogéneo y que, en efecto, su organización ha detectado una desilusión de votantes latinos por la falta de una reforma migratoria. Nosotros sí hemos escuchado y somos muy conscientes de la gran frustración que tienen las personas latinas en general con la incapacidad del Partido Demócrata para lograr reformas migratorias. Elena Olea subraya que por su parte el candidato republicano Donald Trump promete deportaciones masivas si es elegido como presidente. Con Donald Trump en el poder y el proyecto 2025 desarrollándose, volvemos a la era Trump pasada. Se eliminan las prioridades en las deportaciones. Cualquier persona, independientemente de que tenga antecedentes penales o no, de que tenga familia o no en el país, va a ser deportada. Y les informo que las elecciones, mejor dicho, votaciones tempranas ya iniciaron. Iniciaron hace unos días aquí en la ciudad de Chicago y estamos viendo a mucha gente latina, particularmente jóvenes que están votando, dicen, a favor de lo que opinan sus padres. Regresamos con ustedes a los estudios. Enrique, qué bueno tener la voz de la comunidad latina de primera mano. Gracias por este reporte. Viene al volver tensión entre viejos aliados. Venezuela y Brasil enfrentan crisis diplomática en torno al bloque de países BRICS. Una elección presidencial que hará historia. La población está ahí, pero no se conecta del todo. Salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros. El papel de la población hispana en Estados Unidos puede ser definitivo. Que haya como oportunidades de empleo para nuestras mujeres, los hombres. Tienen que venir como debe un reglamento. Descubre con los periodistas de La Voz de América la clave del voto hispano. Este es uno de los estados decisivos en todas nuestras plataformas. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Una compensación superior a los $100 millones acordó la empresa propietaria del barco de carga Dali, el Departamento de Justicia, para resolver la demanda por el colapso del puente Francis Scott Bridge en Baltimore. Este acuerdo cubre los costos que incurrió el gobierno para reabrir el canal de navegación en junio, incluyendo la limpieza de escombros. El puente, recordemos, colapsó en la madrugada del 26 de marzo del 2024, mientras 8 trabajadores hispanos reparaban la estructura. Lamentablemente, 6 de ellos perdieron la vida en la tragedia. Y en más información, la recomendación del fiscal del Distrito de Los Ángeles para revisar la condena de los hermanos Menéndez casi 30 años después de su sentencia por el asesinato de sus padres desata un intenso debate aquí en Estados Unidos. Alex Segura nos amplía. Las calles de Los Ángeles reflejan el debate sobre si los hermanos Menéndez deberían ser liberados tras la recomendación de la Fiscalía para revisar su caso. Algunos consideran que ya han pagado por su crimen. Personalmente, creo que deberían revisarlo de nuevo y creo que deberían ser liberados. Por lo que he visto, creo que ya han cumplido suficiente tiempo. Creo que es algo complicado porque fue un asesinato que ocurrió hace mucho tiempo. Ya han pasado 30 años, así que pienso que se debería escuchar la solicitud de perdón. Otras voces no lo tienen tan claro. Me alegra que lo estén revisando, pero no estoy muy segura de cuál es mi opinión sobre si deberían ser liberados o no. Quiero decir, han estado ahí mucho tiempo, pero aún no estoy del todo segura. El caso de los hermanos Menéndez ha captado la atención mediática desde su juicio en los años 90. Fueron condenados por matar a sus padres, alegando abuso físico y psicológico como motivación. Esta nueva revisión busca reevaluar si la condena impuesta en ese entonces sigue siendo justa, en especial después de más de 30 años tras las rejas. Han cumplido más de 35 años de cárcel, están argumentando que son personas rehabilitadas, que son personas que están listas para incorporarse a la sociedad. La audiencia para decidir el futuro de los hermanos Menéndez está programada para el próximo 26 de noviembre. Con la fecha acercándose, las calles de Los Ángeles continuarán debatiendo si merecen o no una segunda oportunidad. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. Nos trasladamos a Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado de agresión y gesto hostil la decisión de Brasil de bloquear su ingreso al Foro de Economías Emergentes BRICS. Adriana Núñez Rabascal nos presenta el informe. En un comunicado, la Cancillería venezolana expresó que siente indignación y vergüenza, por lo que considera una agresión inexplicable de Brasil, que asegura reproduce el odio, la exclusión y la intolerancia promovidos desde centros de poder occidentales. Aunque Venezuela tenía el apoyo de Rusia para entrar a los BRICS, el revés sufrido con Brasil tiene que ver con la nueva crisis desatada en el país después de las elecciones presidenciales. Pero es la situación política, la inestabilidad que podría traer Venezuela a la mesa, lo que está frenando a Brasil, y también es una respuesta a lo poco que ha colaborado, en opinión de Brasil, Venezuela en resolver su propia crisis política. La cumbre de los BRICS, celebrada esta semana en Kazán, Rusia, es la primera aparición internacional de Maduro tras los comicios del 28 de julio. Se está mostrando con países importantes, como son Rusia, como son China, la India, pero también con países que ya se sabía que no tenían ningún problema con las elecciones de Venezuela, sobre todo Rusia,
fue uno de los primeros en felicitar a Maduro por las elecciones. Y a pesar de que no logró el ingreso a este bloque de economías emergentes, Maduro aprovechó para insistir en la consolidación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS como una oportunidad de recibir inversiones y sortear sanciones. Que sustituya los sistemas de pago que a veces convierten como armas para agredir. Venezuela fue sacado de todos los sistemas de pagos mundial como parte de las agresiones, de castigos económicos, para cambio de régimen político. En todo caso, Maduro pudo reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, con quien confía mantener las alianzas políticas y económicas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En México se extiende la violencia del narcotráfico. La explosión de un coche bomba deja 3 policías heridos. El tema de hoy, aquí en Retro Boa, es el tema de las supersticiones porque estamos en Halloween. Muchas personas creen, otras personas no. Hay mucho que explorar. Quieren conocer más allá de lo que se ve. Pero hay muchas cosas que no tienen respuesta. Yo veo unas escaleras y automáticamente mi mente piensa que no debe pasar debajo de esas escaleras porque es mala suerte. Simplemente queda en la creencia popular. Buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La guerra entre los cárteles de la droga se intensifica en México. En la madrugada de este jueves, 3 policías resultaron heridos tras la explosión de un coche bomba en el centro oeste del país. Miguel Ángel Boiso nos trae el reporte. En varios estados del país, la violencia de grupos criminales ha repuntado. Para Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, estos hechos reflejan la lucha por territorio entre grupos criminales. Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. No, el terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etc. Aquí es una disputa de 2 grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad. En Guanajuato, la explosión de 2 autos bomba en Jerécuaro y Acámbaro cimbraron a la población civil. Vimos que había una llamada alta aquí enfrente de Policía y Tránsito y una nube de humo negra, pero habían dicho que era una granada primero. No sabíamos que había sido un coche bomba. Por otra parte, esta mañana se confirmó el enfrentamiento violento en Tecpan, Guerrero, donde 17 presuntos agresores fueron abatidos por elementos del ejército mexicano en el estado. Son varias agresiones que recibe el personal militar. El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, 2 policías municipales fallecidos y 4 heridos. Y en Sinaloa, cámaras empresariales y miembros de la sociedad civil presentaron la campaña Somos Más quienes construimos paz, con el objetivo de motivar a la población a recuperar las calles, después de que el martes el ejército diera de baja a 19 presuntos miembros del crimen organizado. Porque restituir la seguridad y la tranquilidad nunca ha sido un reto fácil, no solo para México, no solo para Sinaloa, sino en el mundo. El origen del problema de los conflictos que se está presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos. Eso detonó mucho la violencia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los recientes hechos demuestran que la situación sigue estando fuera de control, dejando a la población atrapada en medio del miedo y la incertidumbre. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Y justamente este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum visitará la frontera norte de México. Si bien tiene varios temas en su agenda, el combate a la inseguridad se perfila como el más urgente. Vicente Calderón se encuentra en Tijuana y nos trae el reporte. La escasez de vivienda accesible y la construcción de una universidad están en la agenda de Claudia Sheinbaum para su primera visita a la frontera norte desde que asumió la presidencia. Pero en la gira programada para el 26 de octubre parece que el combate a la inseguridad será el tema principal. Para fortalecer también la estrategia de Tijuana, hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana. Los fronterizos la recibirán cuando el municipio está por alcanzar los 1.500 homicidios este año. Decirle de frente, ¿verdad? Tijuana necesita mucha seguridad. La demanda no es nueva. Tijuana, colindante con California, es una de las principales rutas del narcotráfico. 3 cárteles pelean aquí el control de la venta y trasiego de drogas. Nos preocupa porque estos hechos de violencia ahuyentan el consumo local, ahuyentan el turismo, y da miedo. El gobierno anterior movilizó militares con la misión de contener los homicidios. Aunque oficialmente reportan una ligera disminución en la estadística general, parecen haberse incrementado los asesinatos contra empresarios o en zonas turísticas. Exigimos al gobierno que ponga orden, que acabe con la situación que está sucediendo en todo el país. Activistas esperan que aborde el tema migratorio porque a esta frontera siguen llegando prácticamente a diario familias mexicanas que huyen de la violencia en sus comunidades y buscan asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Hacemos una nueva pausa y usted no se mueva, ya regresamos. Esta semana en Visión 360. Nicaragüenses desterrados en Costa Rica comparten cómo se sienten al ser obligados a vivir sin patria. Como que nos mataron, como que nos desaparecieron. Visitamos el Museo Postal de Estados Unidos, un lugar que alberga miles de curiosidades que cuentan la historia del correo en el mundo. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Tras casi 8 meses en el espacio, 4 astronautas volvieron a casa. Su regreso, que debió ocurrir hace 2 meses, se retrasó por problemas con la cápsula Starliner de Boeing y también por el paso del huracán Milton. Finalmente aterrizaron con éxito en aguas del Golfo de México en una cápsula de SpaceX, justo frente a la costa de Florida, después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional esta semana. Allí tienen las imágenes, con ellas me despido por hoy. Les informó Yasmín López.